con su invitado del día de hoy. Buenos días, maestra, ¿cómo está usted? Muy bien, don Julio, muy bien. Estamos bien y saludamos a su audiencia, esa excelente audiencia que día a día se conecta con usted para estar informado en el espacio más nutritivo y provechoso que gozan los maestros. Tienen esa suerte de gozar de este espacio para ser orientados y a la vez formados, porque este espacio tiene esa doble función. Mire, preocupado estaba yo porque no podía resolver el problema tecnológico, pero mucho más preocupado ya con la decena de mensajes, tanto por WhatsApp como por el chat, de preguntando qué ha pasado, qué pasaba con el programa. Entonces tampoco le podía contestar. Y por el otro lado usted y con sus invitados al crear un nuevo programa, entonces tengo que reenviar de nuevo la aplicación. Y usted sabe que dije que esta tecnología, esta virtualidad, esta digitalidad en manos de nosotros análogos, entonces se nos complica. Entonces, la hijita mía que está en la universidad, que salió temprano, desde allá, y nosotros aquí tratando de resolver esa situación. Pero la resolvimos. Oh, Y qué bueno. excelente. Lo vi muy afanado ahí, pero realmente salía a flote. Sí, claro, claro. Sí, Ya usted sabe. Así sí. es que Bueno. adelante con su invitado. Bueno, don Julio, a propósito del inicio del año escolar, que muy bien usted señalaba, que de 2022-2023, en donde los docentes deben estar desde el día 1, desde el día primero en su centro educativo, y los alumnos estarán a partir del 19 de septiembre. Y muy bien como escuchamos anunciar ese mandato del Consejo de Educación al exministro Furcal, decir que para el inicio del año escolar más de 5,000 centros educativos iban a ser remozados. Sería muy pertinente y muy bueno saber de los amigos que están conectados, los docentes, qué está pasando en sus centros educativos, ya que él anunció que esos centros estarían siendo reparados a través de lo que los recursos de las juntas distritales. Saber si realmente los centros educativos están recibiendo la transferencia del lugar para ese anuncio que hizo el exministro Furcal. En Sí, ese pero mire, sentido, maestra, el anuncio Furcal fue muy bueno, pero a mí lo que me puso un poco triste es el del nuevo ministro cuando dice que él iba a hacer un levantamiento para ver las condiciones de los centros para su reparación. Entonces yo dije, pero venga acá, y el ministro saliente no le dejó ese informe. No tienen esos datos, porque entonces si él ahora es que va a hacer ese levantamiento, entonces no le va a dar el tiempo para reparar los centros. Sin embargo, recibí la información que la gestión pasada remozó o reparó más de 3,000 centros y que hay unos 2,000 que están en proceso y que incluso con su presupuesto y todo. Pero vamos a ver de si tenemos otra fuente, ¿verdad?, de más cercana que nos pueda dar informaciones que sean mucho más certeras y con numeritos que sean mucho más directos. Porque yo espero que la escuela de mi amiga Julia Custodia, allá en Bonao, y esa no es una reparación tan menor, porque ya ellos abandonaron el segundo nivel de su escuela, están en el primero y ya dice que el primero ya van por el mismo camino. ¿O qué van a hacer con la escuela de allá de Las Caobas de Paraíso en Barahona? ¿Qué van a hacer con esa escuela? sí. Y nosotros sabemos la importancia, ¿no?, de lo que es una buena infraestructura, ese mantenimiento que deben tener los centros educativos para poder brindar a los estudiantes ese espacio confortable y esa armonía visual que invita a una escuela bien cuidada, que va directamente en proporción como uno de los factores de aprovechamiento para el rendimiento de los estudiantes y la producción de los maestros. Pero nada, Julio, para eso tenemos hoy un experto, lo tenemos en línea, ¿usted se da cuenta? Sí, sí está. Bueno, tenemos un experto que ha sido una persona muy responsable en estos últimos años de esa parte de lo que es el buen estado de las escuelas y es un experto, como ya decía, que ha tenido una trayectoria
en el Estado Dominicano, especialmente en las obras públicas. Fue presidente del CODIA y político, naturalmente, y de hecho fue el último incumbente de la gestión pasada de lo que es la dirección de mantenimiento de infraestructura de los centros escolares. Estoy hablando nada más y nada menos de un invitado de lujo, como usted siempre dice. Tenemos aquí al ingeniero Adolfo Cedeño, a quien le damos la más ferviente bienvenida. De mí recibe un abrazo, siempre lo he distinguido porque él también me distinguió en nuestro afán y preocupación en todo lo que fue ese proceso que vivimos en la gestión, y él siempre estuvo ahí con el oído bien puesto para nuestras solicitudes y nuestros reclamos. Bienvenido sea usted, don Adolfo, pidiéndole disculpas de antemano por los inconvenientes en la parte tecnológica. Usted sabe que, como decía el compañero profesor Julio, nosotros no somos nativos y eso nos da algunas dificultades. Bienvenido y buen día. Bueno, muchas gracias, Zobeida, Julio, muchas gracias, buenos días. Ustedes amaneciendo educando con los profesores, ¿verdad? Tempranito. Despertando al magisterio. Despertando al magisterio. Bueno, el magisterio siempre está despierto, eso es lo más importante. Y parte del sostén de la educación dominicana se debe a ese sacrificio, a esa dedicación, a ese apostolado de los profesores. Muchas gracias por invitarme y estamos a sus órdenes. Sí. Gracias, don Adolfo. Nosotros iniciábamos diciendo que para esta fecha, ya casi a la puerta de un inicio de año escolar, los centros educativos deben estar en esa dinámica, ese movimiento de lo que es el cuidado para recibir ese año escolar. Y quisiéramos que usted iniciara diciéndonos nosotros cuál es la importancia del mantenimiento de la infraestructura en los centros educativos. Desde su amplia experiencia, ¿cuál es la importancia? Es una importancia fundamental. Cuando no se da un mantenimiento adecuado en la parte correctiva, preventiva, mejor dicho, empezando por el preventivo, obviamente después el correctivo. Entonces, el valor en el tiempo de las obras disminuye bastante. Entonces hay que hacer inversiones cuantiosas cuando la inversión fundamental en el mantenimiento nos puede nosotros traer como resultado que esas inversiones que se podrían hacer disminuyan. Lamentablemente, en nuestro país, la política de mantenimiento, no solamente en los centros escolares, sino a nivel de todas las obras e infraestructura pública, no está no se le toma mucho en cuenta. Hay realmente un déficit a nivel de todas las obras del mantenimiento. Usted ve un puente, muchas veces no se da el mantenimiento en su aproche, no se da el mantenimiento en limpiarle los escombros, no se da en la carretera, no se da el mantenimiento en el asfalto, y esto trae como consecuencia un deterioro permanente de la obra y pierde su valor en el tiempo. Entonces después rehacer la obra es sumamente costoso. Pero además también sufre el erario público, sufre el presupuesto y sufrimos todos los dominicanos que somos los que pagamos los impuestos. Desde que nosotros llegamos a la Dirección General de... Perdón, Adolfo, gírese un poco a la izquierda para que... acá, okay. Ahora sí, gracias. Ahí exactamente, ahí está en el centro. Centralizado, ¿verdad? Sí, ahí está. Desde que nosotros llegamos a la Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar, tuvimos yo diría que logro de mantenerlo por un tiempo donde por la Dirección General de Mantenimiento Escolar nosotros interactuamos con 4 ministros. Nosotros ingresamos a la Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar con el ministro Mocano. Amarante Baré. Correcto. Después, obviamente, Navarro, el arquitecto Navarro, Peña Mirabal, y al final tuvimos 2 meses hasta que entregamos con el ministro pasado. Tuvimos 2 meses hasta que ellos realmente nombraran una persona para la dirección.
como tuvimos 2 meses, yo lo cuento como un ministro de 2 meses, ¿verdad? Claro. Pero realmente pocos directores de mantenimiento han pasado con el trabajo, con trabajar con tantos ministros, porque es una responsabilidad muy fuerte, la Dirección General de Mantenimiento y Infraestructura Escolar. Nosotros hicimos un trabajo encaminado a garantizar que en cada año escolar hubiera una garantía de que los planteles escolares estuvieran en condiciones de realizar de una forma exitosa el inicio de la docencia. Y encontramos una dirección, la dinamizamos, y uno de los éxitos que tuvimos fue el diálogo. Nos llevamos muy bien. Nuestro despacho estaba permanentemente abierto a todos los profesores, incluyendo los directivos de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, con los cuales todos nos llevamos muy bien. Nunca tuve ninguna objeción. Siempre atendí dentro de las condiciones que teníamos, ¿verdad? Atendía a los profesores y lo dejaba satisfecho en función de las demandas exigidas. Adolfo, ¿a qué se llama, por ejemplo, reparaciones menores o sea, los tipos de reparaciones que se puede someter a una escuela y quiénes la pueden realizar? O sea, cuando el director del centro, con los recursos, si le llega de descentralización, las puede realizar. ¿Cuáles son esos tipos de reparaciones? Sí, eso ha variado en el monto, fruto del presupuesto nacional que ha aumentado, ¿verdad? Ha variado en el monto. Cuando estuvimos ahí, una reparación menor era por debajo de los 700,000 pesos. ¿Tiene que ir a concurso? No, ahí por debajo de los 700,000 pesos se usaba con los fondos que usaban los directores. De descentralización. Fondo de descentralización. No tenía que ir al concurso, pero sí tenía que guardarse el protocolo de procedimiento para tales gastos. Claro que sí. Con su experiencia, una reparación menor, ¿qué tiempo más o menos se lleva? No, una reparación menor no se lleva mucho. Eso es una reparación menor, es cuestiones de semana. Una reparación menor es una cuestión de semana. A nosotros nos dio mucho éxito. Lamentablemente, la gestión que nos sustituyó aparentemente no ha importantizado esto. A nosotros nos dio mucho éxito la jornada de mantenimiento de infraestructura escolar, donde nosotros lo veíamos como una fiesta de la escuela dominicana e involucrábamos a los profesores, a los estudiantes, a todo lo que era la parte descentralizada de la escuela. Y nosotros éramos parte o soporte técnico para esta jornada de mantenimiento de infraestructura escolar. Y obviamente eso era una fiesta. Salían todos los componentes con su polocher a trabajar. Incluíamos a la sociedad, incluíamos a los bomberos, incluíamos a las autoridades de las provincias en esta, y se generaban fondos inclusive, pero obviamente también los fondos descentralizados se usaban con una objetividad mucho mayor, porque estaban fiscalizados por la Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar. Don Adolfo, sí. Escúcheme, ese programa de la Semana de Mantenimiento Escolar se instauró, me parece que en el 2014. Correcto. Y desde ese momento se fue dando año por año. Y esa era una real, como se dice popularmente. Sí, para esta época eso era una fiesta. Todos nos involucrábamos la sociedad civil, como muy bien usted dice. Sí. Ese programa de la Semana de Mantenimiento, usted lo dejó también establecido, ¿no? Y me pregunto, usted que tuvo 2 meses con la gestión que le sustituyó, usted no dejó esos programas activos y toda una serie
de datos en donde se decía para lo que era la completación de todos los remozamientos de los centros que estaban en orden, ¿no? Que esperaban reparaciones. Eso no se dejó en orden. Usted no le dejó esos datos ahí bien específicos a esos sustitutos. Claro, claro, nosotros dejamos todo. Además, fue una impronta de la gestión, una impronta que dio resultados. Lamentablemente, lo que pasa es que las autoridades parece que estaban en otra cosa. Ellos han descontinuado muchas cosas positivas que obviamente beneficiaba a la escuela dominicana. En estos programas, esos programas estuvieron, el departamento quedó ahí y nosotros distribuíamos a nivel nacional de todas las regionales, distribuíamos los técnicos nuestros por jornada, donde incluía el mantenimiento preventivo, inclusive preventivo, se incluía el mantenimiento correctivo, se incluía la parte de la fumigación, donde se necesitaba fumigación contra dengue, malaria, se incluía una atención inmediata a los problemas generados durante todo el año escolar. Entonces, aquellos centros, y nos servía a nosotros también, como una parte de evaluar aquellos centros que necesitaban entonces un mantenimiento mucho más grande, ¿verdad? Entonces, esos centros nos servían a nosotros para mantener actualizado la parte del mantenimiento. Era un programa fundamental. Lamentablemente no se le dio seguimiento a esto y cuando nosotros le agregamos entonces que cuando vino el proceso de la enfermedad del COVID, obviamente muchos centros sin actividad, si usted quiere saber si algo se daña, no lo use. Sí, pero usted deja algo y lo deja parado, cualquier vehículo, lo que usted quiera, y no lo usa, obviamente que se deteriora por el no uso. Sin embargo, ingeniero, el ministro de Educación saliente, el doctor Roberto Fulcar, en múltiples intervenciones declaraba que la gestión pasada en 16 años no dio ni un solo brochazo a la escuela vieja, que solamente se concentraron en la construcción de nuevos centros educativos y que la planta física vieja no le dieron mantenimiento. No mantenimiento, decía que no dieron un brochazo. Mire, yo le digo a ti una cosa, para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado, porque este es un país pequeño y todos nos conocemos. Y el mejor termómetro para determinar que eso es una mentira, una falacia, es la misma Asociación Dominicana de Profesores, que es una entidad que está compuesta por todos los partidos políticos. Y allá nosotros no teníamos distinción. Ellos saben cómo esa jornada de mantenimiento se realizaba, cómo se usaban de una forma eficiente los fondos descentralizados, que no eran fondos que estaban dentro de nuestra dirección, sino que lo usaban los mismos directores regionales y de centros. Cómo se le daba atención inmediata a los casos puntuales. Cómo nosotros dejamos fíjese que los gobiernos pasados, específicamente los últimos 8 años, construyó cientos de escuelas nuevas. Sin embargo, el déficit en función de la jornada escolar extendida de muchas regionales, el déficit de aulas era evidente también. Además de haber construido todas las que se construyeron, había un déficit de aulas. Sin embargo, nosotros dentro de la Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar, nosotros llevamos aulas móviles que no tenían nada que envidiarle a una aula construida. Y eso resolvimos un problema bastante grave, específicamente en el sur profundo. Entonces, esos son hechos que están ahí, que no se pueden hacer. Y el mantenimiento que se le dejaba unos centros prácticamente renovados, nuevos, cuando hay un mantenimiento profundo.
¿Usted puede recordar alguno de esos centros que ustedes repararon durante su gestión? Yo tengo aquí una listica de algunos centros que dejamos nosotros realmente en el proceso de la reparación. ¿Qué lo puedo mencionar? ¿Y que repararon? Sí, rápidamente, mire, y la tengo aquí. Algo que tengo. Bien, estamos hablando con Adolfo Cedeño, quien fue el director general de mantenimiento escolar durante la gestión de 4 ministros de educación: Amarante Baré, Andrés Navarro, Peña Mirabal y los 2 primeros meses del doctor Roberto Fulcar. Él dice que, y Sobeida también, que había un programa de mantenimiento para los centros educativos. Y es bueno la pregunta y la aclaración. Bueno, no le puse, sí, no le puse los nombres, pero sí tengo aquí el monto y la cantidad de centros que nosotros dejamos dentro de una situación actual que le dejamos al incumbente, al director que nos sustituyó. Por ejemplo, nosotros dejamos detenido por debajo de un 45% de ejecución. Estamos hablando ya de mantenimiento profundo. Mantenimiento profundo. Dejamos detenido con un 45% de ejecución 29 centros educativos. Dejamos entonces entre un 46 y un 70% de ejecución 11. Entre 71% y 90% de ejecución prácticamente terminado 360. Entre 91 y 96 prácticamente terminado también 8. Terminado por el PNE, que es un proyecto que también interactúa con nosotros, dejamos 3. O sea, en ejecución pendiente, prácticamente empezando, dejamos 228 centros. Profundo. O sea, era una actividad intensiva, fue una actividad intensiva que nosotros hicimos en esa Dirección General de Mantenimiento. Entonces, oír a un ministro pasado salir con esto, yo lo veo dentro de una fachada politiquera que realmente no obedece a la realidad, lamentablemente. ¿Cuál es el mejor momento para iniciar la reparación de los centros educativos? ¿En qué momento ustedes decían, este es el mejor momento para dar inicio a esas reparaciones? Obviamente, el mejor momento es el momento después de las vacaciones. Estamos hablando del mantenimiento y la jornada visualizaba eso. Eso fue en las vacaciones, cuando el centro, no había nadie en el centro, que no había ningún tipo de oposición para la docencia al aspecto de salud, porque genera polvo, genera ruido, genera molestia. Y solamente se interviene un centro en una actividad en medio de la clase, cuando es una necesidad que no se podía hacer de otra manera. Pero el mejor momento es las vacaciones. Pero eso se planifica, eso está dentro del marco. Era una planificación y era algo riguroso. Nosotros teníamos eso, una rigurosidad en el tiempo para aprovechar el tiempo. Poníamos la dirección completa a nivel de lo que es la sede central, pero a nivel de todas las regionales. Ustedes tenían un presupuesto asignado. ¿Y de cuánto era, si recuerdas? Si tenían un presupuesto asignado, ¿y de cuánto era? Ahí no recuerdo ahora mismo el presupuesto, pero no era tan grande, porque era que usábamos los fondos descentralizados. Pero don Julio, nosotros garantizábamos un uso correcto de los fondos descentralizados, porque usted sabe que muchas veces los fondos descentralizados, y esa era una de las preocupaciones que teníamos, fuimos, obviamente la misma profesora Sobeida lo sabe, que habían quizás algunas personas que no sabían, había gente que tenían fondos y no sabían muchas veces ni cómo usarlo, porque le faltaba
le faltaba los Las orientaciones. orientación. Sí, pero había mucho temor también en el uso de esos recursos en ciertos momentos, porque realmente claro. el ministerio tenía, a veces presentaba algunas trabas en ese sentido, y esa en la burocracia, ¿no? Y entonces habían directores, don Julio, que pensaban que gastando menos, eran mejores administradores y no sabían dar el uso correcto a eso, pero nos consta esa dinámica y esa apertura que existía en esa dirección, y donde los directores, tanto distritales, regionales y hasta los mismos directores de centro, siempre acudían allí, y entonces buscando la autorización se le daban esas recomendaciones y uno ejecutaba. Realmente era una dimensión bien dinámica que existía. Claro, porque es que el director se sentía entonces certificado y garantizado con respecto a los usos, porque estaba la Dirección General de Mantenimiento. Démelo por escrito, don Rodolfo. Yo era de una hora que decía, no, démelo por escrito. Yo tengo que comprar esa batería, pero déjeme poner escrita para presentársela a mi junta distrital. Eso pero era muy bueno la correspondencia. Bueno, así mismo es. Ingeniero, entonces usted cuando salió del ministerio, al nuevo incumbente, ustedes no le dejaron la planificación y los protocolos con los cuales ustedes trabajaban con la reparación y mantenimiento de los centros. Lo digo porque también una de las declaraciones del ministro, y lo volvió a reiterar otra vez cuando se le estaba haciendo entrega al nuevo ministro, él le decía que él le dejaba ahí porque no recibió y todo, pero que él no recibió nada cuando él entró. Entonces, por ejemplo, en el caso suyo de su dependencia, cuando usted lo sustituyeron, usted se fue y no dejó nada ahí en ningún protocolo de cómo mantener los centros y si tenían algunos programas establecidos para que se continuaran. No. Precisamente nosotros tuvimos esos 2 meses ahí preparando la entrega. Y tuvimos la ventaja inclusive porque la persona que no, ya sabíamos la persona que no iba a destituir, que no iba a sustituir, tenía un problema, un proceso de COVID cuando el COVID empezó nuevo, ¿verdad? Entonces eso nos dio más tiempo de nosotros preparar mucho mejor el informe y le preparamos todo y él recibió muy bien y nunca nos llamaron para nada. Nosotros le dejamos todo preparado, orientado, la cantidad de obras que estaban en ejecución, los montos, los contratos. De hecho, una gestión tan seria, la gestión del profesor Peña Mirabal, fue tan seria la gestión que nosotros teníamos un proceso, que aquí en el informe que le dejé, está aquí, un proceso preparado para la intervención ya no de mantenimiento menor, sino la intervención de mantenimiento mayor, un LPN, una licitación pública nacional, que la dejamos preparada, la 2020 GD 003, por un monto, óigase bien lo que es la seriedad, por un monto de 2.500 millones de pesos. O sea, reparaciones ya de otros niveles, ¿verdad? Y ese proceso se encontraba en un 50% del cronograma establecido en el pliego de condiciones. Sin embargo, el profesor Peña Mirabal, en función del proceso que había después de mayo a agosto, decidió que ese proceso lo hicieran la gestión que viniera. Y se dejamos preparado el proceso donde se iban a intervenir 219 centros educativos a nivel nacional. Con los fondos ahí, el proceso preparado, solamente que no se llevó al proceso a ejecutarlo, a ponerlos, a buscar lo que eran los contratistas para que lo hicieran ellos. Y dejamos todo preparado.
Entonces, por eso le digo que la mentira, no se puede estar hablando mentira. Lamentablemente, nosotros sabemos de lo que adolece el Estado Dominicano, la falta de seguimiento a las cosas del Estado, ¿no? Entonces, cada persona que llega a la administración del Ministerio de Educación, en este caso, quiere venir con su propio método, su propio estilo o librito. Entonces, esas son una de las desventajas que tiene el sistema educativo. Y nosotros vemos la importancia de lo que es el mantenimiento en la infraestructura escolar en el sentido pedagógico. ¿Cómo un buen centro en buenas condiciones beneficia ese rendimiento académico del estudiante? Ya sabemos que muchos estudios realizados, especialmente para la UNESCO, han demostrado que un centro en buenas condiciones ayuda a lo que es ese rendimiento para el estudiante a nivel académico y esa producción que el maestro puede hacer. Entonces, nosotros sabemos, porque hay que ser honesto, ¿no? En ese sentido, de que siempre el sistema educativo ha adolecido de esas fallas, ¿no? Que ha tenido los centros, esa infraestructura por la falta de cultura que se tenía de lo que es el uso y mantenimiento de los centros educativos. Dice, señor, dice Ramón Andújar que el jefe de los fondos de descentralización no son los directores de las escuelas, sino que son los directores de distrito, que los demás es bla, bla, bla. Es decir, que los directores de distrito son los que administran esos fondos, o sea, que no le dejan la libertad a los directores. Pienso que tal vez son los centros educativos que no tienen la junta de centro preparada, que entonces tienen que manejarlo a través del distrito. Debe ser un manejo de equipo. Debe ser un manejo de equipo porque obviamente que los directores de distrito tienen una tropa, que son los directores de centro. Y los fondos están para usarse en los centros. Por lo tanto, debe haber una distribución, una correcta fiscalización de los directores de distrito. Debe darle fondo a los directores de centro para ejecutar con su debido equipo también. Y es un trabajo de equipo. Y eso era lo que nosotros hacíamos en la Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar. Eso era lo que hacíamos. Y lamentablemente hay que entender algo también. Un centro escolar donde hay miles de personas interactuando, ¿verdad? El deterioro, y más cuando muchas veces está, en el caso que se dio con el COVID, paralizado, el deterioro se incrementa. Entonces, hay que darle un mantenimiento continuo. Pero si no se le da un mantenimiento continuo, entonces, cuando usted viene a asumir algo, usted cree que le dejaron todo deteriorado y no fue así. Es que usted no importantizó el mantenimiento en el inicio. Usted no le dio seguimiento a los protocolos y a los programas que existían. Entonces, usted lo que dice, me dejaron todo deteriorado. Bueno, porque usted no empezó, usted no le dio un seguimiento al mantenimiento. Y si usted no dio un seguimiento al mantenimiento, nosotros teníamos que intervenir centros escolares 2 o 3 veces al año. Adolfo, mire, con la experiencia que usted tiene y en vista de que estamos viendo que hay en algunos centros educativos que cuando hay inscripciones, por ejemplo, si hay inscripciones mañana, ya desde hoy hay padres de familia haciendo fila y amanecen en esos centros para poder obtener una inscripción. Es decir, que hay un déficit de aulas porque esta gestión no ha construido ningún centro educativo prácticamente nuevo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que usted puede hacer para rápidamente paliar un poco esa situación del déficit de aula que hay en varios centros, en centros y en comunidades? Porque cuando un papá tiene que amanecer y que luego que amanece le dicen, bueno, lo que teníamos eran tantas inscripciones y más de la mitad se quedan fuera, entonces hay un problema que resolver. ¿Cuáles son sus recomendaciones
para resolver esa situación? A nosotros nos dio muy buen resultado las aulas móviles. Sí, aulas móviles, porque aulas móviles ya son aulas que están hechas y entonces hay compañías. Nosotros hicimos una licitación para aulas móviles y nosotros nos dio un resultado tremendo. Esas aulas móviles son aulas fuertes, inclusive anticiclónicas, bien ambientadas, con condiciones muy buenas. Y eso en poco tiempo, estamos hablando que una aula se instalan en una semana. En una semana le instalan una aula móvil, con su piso y todo. Y obviamente eso le quita un problema a esta situación del déficit de aula escolar. O sea, ¿y en qué tiempo más o menos la respuesta de usted poder resolver esa situación? ¿No hay que construirla o es que ustedes, hay alguna compañía que las tiene lista y que solamente ustedes entonces las alquilan? Hay compañías, en este caso, hay compañías que la tienen lista, la tienen en stock, en almacén. Y el que no la tiene, entonces, porque eso, lo que más tarda es el proceso de adquisición, de licitación. Es lo que más tarda, el proceso de licitación. Y todo ese tema se va haciendo, realizando antes del inicio del año escolar. Antes del inicio del año escolar. De hecho, nosotros le dejamos un programa de aulas móviles a ellos. Nosotros le dejamos un programa de aulas móviles con 3 compañías nacionales que eran expertas en eso. Entonces, con ese programa, ellos lo que tenían era que darle seguimiento y ese déficit, que era la tendencia, iba a bajar. Porque el aula móvil tiene la ventaja de que usted la instala en Jimaní, pero después que usted instaló una definitiva, porque el centro estaba en un proceso de construcción, esa de Jimaní usted la puede llevar para la provincia de Altagracia. Sí. Usted la quita de ahí y la lleva para Altagracia. Oiga, qué ventaja tiene. Usted tiene ahí lo que es un apagafuego y usted no va a tener problemas a nivel nacional con déficit de aula. Porque en la medida que usted está construyendo las aulas definitivas, las aulas móviles le van resolviendo los problemas. Ahora bien, lo que pasa es que tenemos un gobierno que no construye nada. No ha construido la primera escuela. Don Adolfo, en ese sentido, en el marco de... Perdón, Zoraida, para que le sirva de válvula de escape al amigo Luis Silverio que está conectado, ¿verdad? Para que él vea que sí nosotros le damos cabida. Dice Luis Silverio, la escuela de Los Caños del distrito de Maimón, Puerto Plata, está a punto de colapsar y nadie dice nada. Bueno, lo dijo usted ahora porque hay que hacer las denuncias para eso. Hay que ir al distrito, hay que ir a las regionales, los docentes, los maestros, la unidad de base sindical del ADP de su escuela tiene que protestar porque cuando se le caiga encima, le va a caer encima a los maestros y le va a caer encima a los estudiantes. Entonces, también cada quien tiene que ir haciendo su parte. Hay que hacer las denuncias, porque en estos paisitos, cuando ustedes no hacen denuncia, creen que todo está bien. Creen que todo está, tal vez escuela que si fuera yo le cambiara el nombre, Escuela Los Caños. Los Caños. El nombre de un maestro meritorio y le pusiera el nombre de ese maestro. Es lo primero que yo hiciera con esa escuela. Pero hay que repararla, pero hay que decirlo. Sí. Hay que decirlo. Hay que salir a gritar las necesidades en estos países, porque si no, nadie lo sabe. Ya lo saben que la escuela Los Caños de Maimón, Puerto Plata, está a punto de colapsar. Julia todos los días grita por su escuela. Hoy dice que su escuela no puede ser con los fondos de descentralización porque la reparación que necesita es una reparación mayor. Pero no la han iniciado la reparación. Bueno, ese es el problema. Ya cerraron el segundo nivel, es decir, casi el 50%, y están al punto de cerrar el otro 50% que es el primer nivel. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Van a tener que salir para la calle. Mire, don Adolfo, don Adolfo, como ese último comentario que decía el compañero don Julio, de la falta de construcción,
de los últimos años del Ministerio de Educación, o sea, no hay una inversión y el ministerio tiene una partida, ¿no? Para lo que es la parte de infraestructura, construcción y todo eso. En estos 2 años que no se ha realizado la construcción, ¿qué pasa con esos recursos que ya estaban planificados en esos renglones? ¿Dónde van esos recursos? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se hace? ¿Se reinvierte? ¿Se vuelve a planificar en función de esos mismos recursos? ¿O se les retira a los fondos? No, desde el punto de vista presupuestal, acuérdate que todo recurso que no se usa dentro de los, para lo que esté estipulado, se vuelve otra vez no se usó. Y al no usarse, vuelve otra vez a presupuesto. Eso es así. Vuelve a presupuesto. Pues son recursos que si no se usaron para lo que está establecido, obviamente el indicador es de que la institución no lo necesitaba. Entonces vuelve a presupuesto para usarlo en otras partidas, en INAPA, en obra pública, el presupuesto nacional, una redistribución. Por eso es que los recursos hay que usarlos adecuadamente y correctamente. Entonces, lamentablemente, ahí entra lo que es muchas veces la incapacidad de los directores, administradores, de no usar los recursos por miedo o porque no saben cómo usarlos. Y al no usarlo, el indicativo es de que no lo necesitan. Entonces, esos recursos se pierden. Mire, con respecto al último comentario de don Julio, del profesor que hizo a nosotros nos dio muchos resultados, exacto, nos dio muchos resultados oír a la Asociación Dominicana de Profesores y a los profesores, porque para muchos directores la tendencia era que lo veían como molestoso y entonces había un problema de conflicto y no es así. Es que el profesor es doliente de su centro, es algo que le duele. Entonces, el director tiene que poner el oído en esa preocupación y nosotros realmente, yo recuerdo que no tuve ningún problema, quizá por eso me manejé con tantos ministros, porque yo le hacía una paz en esa gestión, que es una gestión muy conflictiva, porque de hecho, desde el punto de vista politiquero también, hay mucha gente que se meten a usar los centros como una forma de hacer politiquería. Y yo neutralizaba eso, porque yo lo oía, le daba resultados, le decía las cosas como eran y como son, le daba un tiempo prudente, muchas veces el tiempo que daba con respecto a una respuesta tendenciaba a que me diera tiempo de resolverle y le resolvía. Y eso da resultado. Sí, de esa escucha da fe y testimonio un amigo canchanchan de don Rubén y don Julio, Francisco Escolástico, que dice: buenos días, don Julio y los demás invitados. Certifico el comentario del señor Adolfo. Formé parte de una comisión que visitó el departamento de infraestructura y nos dieron una muy buena acogida. Saludos. Sí, gracias. Sí. Adolfo, en medio de esta situación y con el tiempo que nos queda para aperturar los centros educativos, aquellos que todavía no ha aparecido la mano amiga para su reparación, un consejo de una persona que si estuvo dirigiendo esa dirección durante los últimos 4 ministros, o sea, 3 ministros y 2 meses del doctor Furcar, denle unas recomendaciones para que ellos puedan avanzar lo más rápido posible. Dentro de 13 días que van a estar los maestros, más 19, o sea que tienen más o menos en un mes, según su experiencia, hasta qué nivel de reparación se puede llegar en un centro educativo, para que entonces ellos puedan, tal vez, si quieren escuchar ese consejo de una persona que tiene la experiencia. Sí, algo ya con el año escolar prácticamente encima, ¿verdad? Estamos hablando de falta poco tiempo, ¿verdad? Tienen un mes más o menos para que los estudiantes lleguen, aunque para que lleguen los docentes solamente faltan 13 días. Pero deben desempolvar el programa de la jornada de mantenimiento escolar.
lo pueden desempolvar y pueden empezar a hacer algo. Desempolvar ese programa y ponerlo a ejecutar y ejecutarlo. Priorizar en estos momentos los centros educativos que son más necesarios intervenir. Hay que hacer una priorización en función del tiempo y luego entonces calendarizar a nivel de las regionales, canalizar un proceso de, vamos a decirle, de levantamiento y planificar entonces jornadas de mantenimiento puntuales en cada una de estas regionales. Y luego normalizar lo que es el mantenimiento, porque el mantenimiento es el día a día. El mantenimiento es el día a día y a nosotros nos dio resultado esto, porque mantuvimos ese día a día. Si usted pierde una jornada de mantenimiento, obviamente eso le va a hacer muy difícil usted recuperar en un tiempo hábil eso que usted ha perdido. El mantenimiento no puede, ¿no? Es que es un uso continuo y acelerado e intensivo de estos centros educativos por niños y adolescentes que también tenemos que entender que la sociedad dominicana todavía adolece de muchas fallas y esa falla obviamente la vemos en el deterioro de las instalaciones físicas de escolares. Por ejemplo, una escuela que tenga filtraciones y si tiene filtraciones, entonces tiene problemas de pintura y del techo que se le está cayendo. Más o menos así, pero yo sé que hay que ir al terreno de juego para hacer un estudio, pero más o menos ¿qué tiempo se lleva en hacer ese tipo de reparación? Bueno, si es la pintura no hay problema, la pintura es una cuestión de semana. Ahora, cuando se habla de caerse del techo muchas veces, sí, eso es un fraguache, porque muchas veces no es el techo que se cae, lo que se cae es la capa. El pañete. Sí. Entonces, eso es, en este momento, sí, eso es algo que hay que hacerlo ya, porque si no se le quita el pañete que está malo y se le pone un pañete nuevo, eso puede caer y golpear. Como pasó en una ocasión, puede golpear cualquier niño, ¿verdad? Que esté debajo del techo. Entonces, ahí entra el levantamiento que le dije, que hay que priorizarlo, y eso en un mes se puede hacer. En un mes se puede hacer, pero además de eso, usted tiene, en función del atraso que tienen que usar personal de una forma intensiva y planificada. Y si tienen que contratar compañías para tales fines, hay que contratarla para ganarle entonces al descuido que se ha acumulado en función del mantenimiento de los centros escolares. Porque yo lo que he visto es que realmente ha habido un descuido de no seguir el protocolo con respecto a la jornada de mantenimiento escolar que se hacía año tras año, porque cesó por la pandemia, pero inmediatamente dentro de la pandemia hubo un tiempo hábil excelente para usted mantener los centros escolares como una tacita de cristal, porque usted no tenía a los niños dentro de la escuela. Entonces, debió hacerse ese proceso de mantenimiento y esta jornada escolar debió hacerse mucho más intensiva, aunque no contara en este caso con una parte que era la parte de los estudiantes, ¿verdad? Pero usted lo podía planificar perfectamente y salir y garantizar que esto que estamos ahora, estos atrasos en mantenimiento que está adoleciendo los centros educativos no hubiesen sido necesarios. Hubiésemos ahora estado en un tiempo normal, dando una jornada de mantenimiento más o menos normal, que no fuera tan intensiva, pero se atrasó todo. ¿Fruto de qué? De no darle seguimiento a las políticas públicas. Dice Ana Milady García, dice que es muy cierto lo que dice el señor Adolfo. Recuerdo los remozamientos y las fumigaciones
y sobre todo las fiestas de trabajo para el inicio del año escolar. Siempre participé en ella, desde Santiago Regional 08, Distrito 06. Por eso es que uno dice que cuando usted pasa por un lugar, deje ahí su impronta, porque ahí está la gente luego para recordarlo, ¿verdad? Y si salgo a dar alguna información, inmediatamente me van a recordar si lo que estoy diciendo es cierto o no. Dice Noemí Méndez Amador, buen día para todos. El Politécnico Juan Ruperto Polanco de la Descubierta es uno de esos centros educativos que necesita con urgencia que se tome en cuenta desde el MINER ese programa, por lo que tantas precariedades desde el año pasado estamos esperando las aulas móviles y nada. Bueno, ahí tienen algunos centros. Nosotros somos padrinos de la escuela donde trabaja nuestra amiga Julia Custodia de Bonao. Estamos pidiendo que vayan en auxilio. Ese Politécnico, dice Jovita Jiménez, las ACMAE deben empoderarse para que le den mantenimiento correctivo a sus centros educativos. Hay que darle participación protagónica a estos organismos de participación. Bueno, sí, la escuela es de todo. La escuela y quienes están ahí son los hijos de los que conforman la SACMAE. Y la escuela no puede sola, don Julio, siempre lo hemos dicho. Andrea de Sena, Cedeño, excelente el trabajo en infraestructura. Las aulas móviles muy atinadas y cómodas. Esperamos que se siga haciendo ese trabajo. Don Adolfo, usted tiene una buena repercusión aquí con los maestros conectados y directores de centros educativos. Estoy bateando para 1000. Estoy ya lo sabe. Dice, Noemí Méndez Amador dice, cada año la matrícula aumenta. Hay que hacer los cambios pertinentes, pero la verdad es que la organización no se hace en base a estas, déjeme buscar lo que se me fue, no se hace en base a esta. Es un problema de todo. Le hace ahí a Giancarlo Almonte, ¿qué es lo que dice? ¿Lo ve? Sobeida. Al final está, bueno, la leo. Don Julio, necesitamos que, como siempre, usted hizo un programa, nos brinde apoyo a los maestros del banco de elegible. Bueno, Adolfo, eso viene ahora para el inicio del año escolar, que si van a nombrar, deben de nombrarlo. Luz Alba Román Carrasco, la escuela Máximo Cabral, los Alcarrizos, también hay que repararla, necesita reparación. Diover de los Alcarrizos ha presentado muchísimos centros que están en condiciones de reparar. No sé cuándo lo van a hacer. Ana Milady García Pichardo también diciendo que algunos directores están muy pasivos y no dan tanto valor al mantenimiento y embellecimiento de los centros. Claro, el director tiene que ser la bujía inspiradora, porque esa es su casa. Claro, Julia Custodia, sigue Julia Custodia insistiendo en su centro. Julia Custodia, no se quedaba Julia sin decir que nuestro centro debe ser intervenido con los recursos del ministerio, pues la descentralización del centro no da pues un trabajo muy grande, muy grande. Bueno, ahí están, siempre son muchas quejas de centros educativos a todo lo largo y ancho del país que necesitan de la intervención. Ya el año escolar está iniciando, pero las autoridades parece, según un informe que yo recibí, la gestión pasada reparó unos 3,000 centros y pico, que le faltan unos 2,000, pero siento que el señor ministro actual todavía no se ha sentado a dirigir el Ministerio de Educación. Pasa un levantamiento, don Julio, que le vaya el tiempo. Boche en las reuniones donde va, boche, tratando incluso a los directores regionales como si fueran un muchacho. Hubo un director regional que lo amenazó, óigalo, con enviarlo a dar clase a prepara y lejos de su casa. Sí, porque trató de defender la gestión de don Roberto Fulcar. ¿Cómo? Sí, porque trató de decirlo, porque yo he estado diciendo aquí que cómo es que los directores de distrito y regional aplauden cuando él dice que el anterior no hizo nada. Que si yo estoy ahí, yo me paro y digo, bueno, yo hice tal cosa,
pero parece que no se le puede contradecir. Que recuerda que el Ministerio de Educación, se lo he dicho a todos los ministros, es un ministerio peligroso de dirigir, que las cosas no son verticales, son horizontales, y que hay que cumplir la ley, pero si no se trabaja con el consenso, no se va a ningún sitio, porque el que no trabaja con el consenso en el Ministerio de Educación, ese es un pandemonio que no hay quien lo pueda resistir. Y en vez de 2 años de paz, lo que hay entonces son 2 años de controversia, y no hay ningún ministerio que pueda avanzar, y menos el de educación, cuando tiene la poderosa Asociación Dominicana de Profesores, que con sus maestros, con sus centros, no come cuento. Hay que decirlo así. Don Julio, pero escuchándola a usted y viendo cómo fue la trayectoria en la permanencia del ex ministro de Educación Furcal, que siempre se acogió con que la gestión pasada no le dejó nada. ¿Habrá él dejado los insumos pertinentes para que este ministro no tenga que hacer tanto levantamiento, porque no le va a dar el tiempo? No, él lo entregó públicamente al ministro, se vio entregándole ahí, y donde le dijo, aquí está todo, y dijo que como a él no le dejaron nada, él sí le estaba dejando al próximo ministro. Adolfo, cuando se fue de allá de mantenimiento, que él no dejó nada, dijo, decía el ministro. Sí. Entonces, él incluso lo ratificó en su entrega. Bueno, Adolfo, ¿algo más que usted quiera agregarle a su intervención, que no ha sido muy... Darle la gracia a ustedes por este programa tan bueno, tan activo, y que contribuye al fortalecimiento del sistema educativo dominicano, despertando a los... Despertando al ministerio. Bueno. Magisterio. Usted va a tener que despertar al ministerio también. No, nosotros despertamos a los maestros, y el ministerio, si quiere escuchar los reportes del país. Ahorita, cuando usted esté tranquilo, lea los mensajes que están del país entero, de todos los puntos del país que están conectados. Ahora mismo tenemos 196 conectados, ahorita teníamos 200 y pico, pero ellos siguen viendo el programa y nos escriben diciendo sus inquietudes que tienen. Lo que pasa es que no hemos leído hoy, porque muchas de las inquietudes que son válidas, pero no van con el tema, y por eso no las hemos sacado al aire. Así que saludo para todos los que nos escribieron y nos conectaron. Adolfo, gracias por su participación. Gracias a ustedes, y para adelante. Sí, algo más. Vamos a esperar que el ministerio despierte también. Está buena esa. Está muy buena. No, agradecerle a don Adolfo, ¿no? En su apertura, inmediatamente le solicitamos, estuvo muy dispuesto, y realmente se evidencia, ¿no?, que su trabajo fue efectivo, porque te ha tenido respuesta de la audiencia. Y nada, recomendar a los directores de distritos educativos, los regionales, que visiten los centros, que vayan al terreno, para que puedan realmente tener ese empoderamiento y despertar la conciencia de cuál es la necesidad que tienen los centros educativos, a los directores de centro, que se empoderen, que si están recibiendo la transferencia que les corresponde en su centro educativo, involucren la comunidad, involucren a todas las personas que componen sus juntas de centro, y que planifiquen todo ese mantenimiento de su centro educativo, porque, vuelvo y repito, la armonía que brinda el centro educativo en todas las dimensiones, en todos sus ámbitos, ayuda a lo que es la producción docente y lo que es el rendimiento académico de nuestros muchachos, que sientan esa sensación de permanencia, de querer asistir a la escuela, y se evidencia en todo ese proceso educativo un centro bien estructurado, un centro bien con un buen mantenimiento, ayuda a que el muchacho quiera siempre estar en su centro educativo. Así que muchísimas gracias, don Adolfo, muchísimas gracias, don Julio, por esta otra oportunidad que nos da de poder estar aquí en este espacio. Bueno, gracias. Un abrazo. Sí, gracias a ustedes por su participación. La sugerencia de Adolfo de las aulas móviles para solucionar rápidamente esa penosa situación
de que haya padres que incluso le estén escribiendo al ministro solicitándole una inscripción en un centro educativo, que no es que el director no lo quiera inscribir tampoco, sino que no tiene capacidad, no tiene espacio, que lo puedan recibir como un aporte. Y además que los directores de los centros con su equipo de gestión, los directores de distrito, los regionales, actúen rápidamente en los días que corresponden para poder poner en condiciones los centros educativos y poder recibir a nuestros muchachos con un centro educativo totalmente remozado. Feliz resto del día para ustedes y para todos los que estuvieron conectados con nosotros, y también feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Bye. En otra versión más. Bye, bye. Despertando al Magisterio. La